Ya si pueden responder esas preguntas, ¿no? Por semana les voy a pasar 2 bancos, en total 100 preguntas, y ya ustedes en el carro, mientras un ratito están, pueden estar mirando TikToks o mirando cosas en su celular, se comienzan a resolver preguntas. Aunque no lo crean, doctores, poder sacar un buen puntaje en el ENSIF o el residentado o en el ENAM no es magia, es esfuerzo, ¿ya? O sea, si yo les contase, cuando me preparé para la residencia, yo me levantaba a las 4 de la mañana y estudiaba hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Todo el día estudiaba, todo el día resolvía preguntas, en el carro estaba que resolvía preguntas, porque, doctores, el conocimiento no llega de la nada, uno tiene que estudiar. O sea, acá la cuestión es estudiar y punto. Pero yo estudiaba y no les voy a negar, nosotros en la academia dábamos exámenes y mi ranking no estaba tan alto. Mi puntaje máximo que sacaba en la academia era 75, que por cierto era muy bajo, ¿no?, para los que competíamos en esa oportunidad. Hasta que alguien me mostró ciertas estrategias de cómo podríamos mejorar nuestras preguntas. Ya no estudiaba, sino me dedicaba a responder preguntas y a mejorar mi estrategia de lectura de preguntas. Eso permitió que suba por lo menos hasta 82. Y ahí en el examen uno ya saca 85, que fue lo máximo que pude sacar. Entonces, pero ¿cómo se logra eso? Ahora, sinceramente, ese año, mis compañeros con quien estudiaban en la academia, ellos sacaron el examen, en base a 100, sacaron 96. O sea, ellos sacaron puntaje casi 19.2 de nota. O sea, y yo los conozco, ellos básicamente escogieron ser, son cardiólogos actualmente, ¿no? Ellos en el INCOR están trabajando, ¿no? Ellos han sido una de las excelencias en nota. Uno de ellos era de San Marcos y el otro era básicamente del norte, ¿ya? Venía de Trujillo. Eran muy buenos estudiando. Yo les decía que eran unas máquinas, porque tú haces una pregunta y ellos te respondían todo. Por algo sacaron 96 puntos, ¿no? O sea, nadie sacaba 96 puntos. Es que, doctores, practiquen, tienen que practicar, resuelvan preguntas, y me van a pasar una base de datos de 1000 preguntas que han, ya, claro, o sea, no se asusten, ya, de 1000 preguntas, pero se les va a ir soltando, durante todo el año se les va a ir dando, no es que van a resolver las 1000 preguntas en un día, ¿no? La idea es que, porque su examen de ENSIF va a ser en noviembre, ¿ya? Y en noviembre ustedes ya pues van a competir. Y sinceramente, doctores, yo aconsejo que lo den todos, y tienen que darlo todos, porque el resultado es personal, por si acaso, nadie se va a enterar porque es con código y ustedes acceden y sale solo su nota de ustedes. A nosotros nos llega básicamente el ranking general, o sea, me refiero al promedio de ustedes como promoción, ¿sí? Y nos llega la máxima nota, ¿no?, que es básicamente que todos queremos saber quién tiene la máxima nota. Pero, doctores, eso les va a indicar a ustedes cómo están realmente en ciencias básicas, ¿ya? Y recuerden que este ranking, esta ubicación, porque les va a salir su nota y les va a decir en qué percentil se encuentran a nivel nacional, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque ahí compiten Cayetano, o sea, todas las facultades de medicina van a competir y ahí sale qué percentil. Ahora, el resultado que les salga, doctores, no es definitivo, ¿eh?, por si acaso. Eso significa que si está bajo hay que mejorarlo, y si está alto no hay que confiarse, ¿no? Bien, vamos a empezar un poquito. Ya nos toca un poco la parte renal. Ya son expertos ustedes, así es que no hay mucho que vamos a discutir, pero sí analizar algunas cosas que quiero que entiendan, ¿ya? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos orando. Amado Padre de los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque nos permite seguir estudiando, aprendiendo, y en esta oportunidad creo, Dios, que tú eres quien dirige y sabe nuestro destino y sabe dónde vamos a llegar. Acompáñanos siempre y permite que el razonamiento que es en este momento sea fluido y podamos todos entender. Acompáñanos, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quería anunciarles, probablemente en el mes de mayo, ustedes van a conocer a mi compañero que fue el primer puesto en su promoción, ¿ya? Lo van a conocer. Yo sé que ustedes estudian entre amigos, ¿no? O estudian, son tan solitarios que cada agarran su libro y se van a la biblioteca y ustedes están individualmente.
Es más genial cuando estudias entre dos, ¿ya? Y yo con mi compañero me acuerdo que desde que entramos a primero de medicina, los dos hemos estudiado juntos hasta finalizar casi toda la carrera. Él es de Arequipa y básicamente desde que... Miren, solo quiero compartir este punto porque cuando lo conozcan ya van a entender por qué les digo esto. Desde cuando entré a primero de medicina con él, porque era nuestra mesa de anatomía, juntos los dos. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo William. ¿Qué tal? Yo me llamo Carlos. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Y me pasaron las semanas y él me hizo una pregunta. ¿Y por qué has entrado en medicina? Bueno, no sé, he querido estudiar porque quiero conocer un poco. Y él me dijo algo muy cierto. Yo voy a ser neurólogo y voy a ser investigador y voy a escribir libros sobre ciencias y todo. Desde los primeros días, ¿no? Cuando compramos el libro de Testit, porque nosotros leíamos Testit, ¿cuántos han visto la Target, los 4 tomos de anatomía? Nos han obligado a leer los 4 tomos, que por cierto no me acuerdo nada, pero de que es mucho texto, mucha información. ¿Para qué? No que no sea, sino que el detalle está de que si tú vas a ser cirujano te va a ayudar mucho. Pero por ejemplo yo no soy cirujano, yo no opero. O sea, para mi campo no lo siento muy útil. Para otras cosas sí. Entonces leíamos toda anatomía y mi compañero se leía todo el testito, todo neurología, todo. Entonces pasaron los años y él comenzó a destacar, fue el primer puesto de promoción. Nunca lo logramos alcanzar. Tenía un método de estudio que a mí me sorprendía mucho porque él estudiaba, él leía, iba a jugar básquetbol, jugaba fútbol, salía a jugar videojuegos con sus compañeros, todo. O sea, tenía una vida así bien relajada, pero siempre sacaba 18 y 19. Y cuando discutíamos los temas, él ya lo había estudiado, mientras yo estaba estresado, tratando de estudiar, pero ya lo estudié. ¿En qué momento has estudiado? Nunca lo veía estudiar. O sea, uno se pregunta, ¿y de dónde es tan hábil adquiriendo ese conocimiento? Ahí aprendí, miren, mi compañero me enseñó de que existen métodos. Y el que tiene método aprovecha más el tiempo. Y el que no tiene métodos le va a costar más. Igual hemos acabado ambos la carrera, pero solamente que él ha leído mucho más que yo en ese momento. ¿Me dejo entender? Él leía una sola vez y ya entendía todo el libro. Tenía esa habilidad. Yo tenía que leer en primero o segundo año hasta 3 veces para entenderlo. Pero después adquirí un poquito su método y la ventaja era que cuando estuvimos en su casa, él comenzó a compartir conmigo un poco sus métodos de estudio. Difícil porque él ya estaba acostumbrado, pero para mí era un poco agarrar ese ritmo. Pero el que quiere aprender tiene que esforzarse. Él actualmente, doctores, cumplió su objetivo. Ustedes saben que en Estados Unidos se da un examen que es el Step 1. Él ocupó, creo, el primer puesto a nivel Latinoamérica. O sea, ganó a todos los... fue el primer puesto en salud, fue el primer puesto... Y él ingresa a la UCLA de neurociencias allá, del hospital de UCLA de allá en Estados Unidos, y también hace la especialidad de neurología y fue catalogado el mejor residente. Bueno, y así fue destacando y actualmente él es investigador. Trabaja en 2 lugares, en Canadá y en Estados Unidos, y él es uno de los pioneros ahorita, junto con varios investigadores, de lo que es el Parkinson. Le fascina el Parkinson, o sea, el movimiento. Entonces, ellos están trabajando mucho con esa investigación. Entonces, una cosa muy curiosa es eso, doctores. Él me enseñó que no existen límites. O sea, es como que, miren, todos hemos partido, así como ustedes, todos hemos partido de este nivel. Todos hemos estado sentados en una carpeta, ¿sí? Pero el que quiere llegar a un lugar específico tiene que lucharlo. O sea, la medicina no es solamente estudio, apruebo, sino planifiquen qué es lo que quieren lograr con esto, a dónde quieren llegar. A él le costó, porque él ya sabía inglés, pero me acuerdo que me invitaba, y ahí sí fue mi error. Me decía, vamos a Estados Unidos a practicar, vamos a la barrera, a lavar platos. Porque ustedes saben que hay intercambios, ¿no? para viajar. Yo no fui por miedo, porque dije, no, yo no sé inglés, no sé nada, ¿qué va a pasar allá? Pero él sí iba, practicaba todos los años, de tercero, cuarto, quinto, sexto. Y llegó a conocerse con varios médicos allá y comenzó a pasar visitas médicas en inglés allá. Entonces fue desarrollando. Por eso le fue muy bien en el STEP, porque lo dominaba el inglés a la perfección. Entonces, él ahorita es el encargado del Centro de Neurociencias allá en Estados Unidos, de la Universidad de la UCLA y también de Toronto. Entonces, él va a venir.
¿Por qué va a venir? Porque se ha invitado para la jornada científica y él va a compartir con ustedes cómo es que empezó de estudiante y cómo llegó allá, ¿no? Y en realidad les va a compartir cosas muy curiosas, ¿no? O sea, él fue estudiante también como todos nosotros, ¿no? Pero básicamente, doctores, me gustaría que lo conozcan porque, un dato, cuando yo le hablé de Dios, así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos sentábamos en la biblioteca, nos sentamos juntos y él decía, ¿sabes qué? Dios, tengo un curso que se llama Fe de Jesús. Y él agarró y dijo, ¿sabes qué? Somos amigos, pero esto no me hablas. Y me cortó así totalmente. Y la última vez que nos vimos fue cuando le regalé el libro de Ben Carson, porque él quería ser neurocirujano también. Lo leyó y le fascinó. Y ahora último me dijo que ya se volvió cristiano. Curioso, ¿no? Claro, no es artista, pero se volvió cristiano. Y él reconoce ahora, me dice, yo reconozco que existe un Dios que dirige todo. Y entonces, un científico también puede reconocer a Dios, o sea, en todo su conocimiento. Así es que las cosas se dan porque tienen que darse. Bien, doctores, vamos a empezar. Y para esto, vamos con la primera pregunta. Miren, estas preguntas las van a hacer fácil porque ya han llevado el curso conmigo. Ya, no creo que fallen. Miren, van a ser muy intuitivas, se las aseguro. Primera pregunta, se solicita la ayuda a 2 voluntarios para realizar una prueba renal. Al voluntario A y B, los dos pesan 70 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Son idénticos en peso. El voluntario A bebe 2 litros de agua destilada, o sea, H2O, agua pura. Y el otro voluntario va a beber 2 litros de cloruro de sodio. Y saben que el suelo fisiológico es cloruro de sodio al 0.9%, que tienen la misma osmolaridad que la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Acá viene una pregunta. Como resultado de esta ingesta de volumen, el voluntario B, en relación al voluntario A, ¿qué mostrará? ¿Qué va a suceder con estas personas? Ahora, esta pregunta es muy curiosa desde el punto de vista clínico porque ¿saben qué sucede cuando tú tomas cloruro de sodio al 0.9%? Los reto, cómprense 1 litro ustedes y tomen. ¿Saben qué les va a pasar? A ver, ¿alguien me puede decir qué podría pasar? Te estás tomando cloruro de sodio al 0.9%. Lo que les va a pasar es que va a aumentar su osmolaridad intestinal. Por tal motivo les va a producir una diarrea osmótica, ¿ya? Por eso que yo cuando no tenía enemas, o no tenía lactulosa, o no tenía laxantes, a mis pacientes les decía, tengo la solución. Les compraba su cloruro, le echaba un vaso de agua y le hacía tomar cloruro de sodio del 0.9%. Y eso produce diarrea. Entonces, yo digo, pobre el paciente que voluntario ve, pero vean. ¿Se acuerdan ustedes que en renal hicimos una práctica de diuresis acuosa y diuresis osmótica? ¿Ya? Tiene que ver mucho con esto. Entonces, como resultado de esta ingesta, el voluntario B en relación al voluntario A, ¿qué mostrará? Opción, mayor osmolaridad urinaria, ningún cambio en el líquido intersticial, gran cambio en la osmolaridad plasmática y aumento del flujo urinario. A ver, se supone que el A ha tomado agua destilada y por añadidura, ¿qué va a pasar con su osmolaridad sanguínea? Del A. Yo tomo agua ahorita, agua pura, tomo agua. ¿Qué va a pasar con mi osmolaridad? Se va a diluir. Y si se va a diluir, ¿qué va a pasar con mi ADH? ¿Aumenta y disminuye? Disminuye para que ya no reabsorba, sino pierda esa agua pura que acabo de tomar, ¿ya? Y el que tomó voluntario B, en teoría él tomó una solución similar a la osmolaridad. Por tal motivo, no debería modificarse. ¿Ya? No debería modificar porque estás tomando una solución que es idéntico a tu osmolaridad. ¿Ya? O sea, no modifica tu osmolaridad. Por tal motivo, no tendrías por qué secretar ADH porque estás tomando. ¿Me dejo entender? O sea, en teoría. Entonces, como resultado de esta ingesta, el voluntario B, en relación al voluntario A, ¿qué va a pasar? Va a presentar. ¿Quién va a tener más orina diluida? ¿El A o el B? El A, porque no hay ADH. Y en el B, su orina va a ser más concentrada. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la mayor osmolaridad urinaria
¿Y por qué no la D? La D sería por el paciente. Porque ambos están tomando fluidos. Ya. El B en relación a la. Como resultado de esta ingesta, el voluntario B en relación a la mostrará ya. ¿Quién va a orinar más? ¿El A o el B? El A. Recuerden que cuando tú no hay ADH, tú vas a orinar mucho más. Entonces, ahí más bien porque te dice del B en relación al A, no te dice del A en relación al B. Ya, pues acaso ese juego de palabras que pueden confundir, porque uno puede. Yo vi en la resolución de esto y según me comentaron, la pregunta que los confundió fue la D, porque interpretaron como el A y el B. O sea, en ese momento el nerviosismo, ¿qué será? No lo sé, y marcaron esa respuesta. Así es que no se olviden, el agua destilada va a hacer de que la osmolaridad plasmática baje, menor ADH, mayor diuresis acuosa, mayor flujo, en teoría una orina mucho más diluida, y el B, básicamente como es isotónico, no va a cambiar su osmolaridad plasmática, porque estás tomando una solución isotónica, no va a cambiar tu osmolaridad. Por tal motivo, ¿vas a aumentar tu volumen extracelular? Sí, vas a aumentarlo, pero no vas a modificar específicamente tu osmolaridad. Por tal motivo no se activa el ADH. ¿Ya? Lo que sí puedes tú inhibir es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque has aumentado tu volemia. Recuerden que el sistema se activa por presión y volumen, pero si tú estás aumentando el volumen y estás aumentando la presión, vas a inhibir al sistema, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Entonces acá no se olviden, agua libre, diuresis acuosa diluida, ¿ya? Y la solución isotónica les va a producir una natriuresis moderada. A ver, esta pregunta, esta está fácil. Mujer de 65 años que luego de la ingesta de comida en la calle, ¿ya? La carretilla de tía veneno, ¿ya? Presenta náuseas, vómitos y 6 episodios de diarrea, ¿ya? Por comer en la calle, a veces. ¿Qué mecanismo de compensación se produce? Aumento de niveles de ADH, disminución de niveles de renina, disminución de niveles de angiotensina 2, aumento de la presión isostática intravascular. No, básicamente has perdido volumen, ¿no? Y tienes que recuperarlo. Así es que aumento de niveles de ADH, ¿no? Tienes que recuperar tu volemia. Si se dan cuenta, no son preguntas difíciles, ¿eh? Son preguntas bastante asequibles, ¿ya? Disminución de niveles de renina, no, a lo contrario, se va a activar tu sistema renina-angiotensina-aldosterona por la pérdida de volumen. Por tal motivo, renina debe estar alto, angiotensina 2 debe estar alto y aldosterona deberían estar altos, ¿sí? Ahora, tu presión hidrostática intravascular no va a estar alta, pues si estás con diarrea, ¿cómo va a estar? Va a estar baja. ¿Listo? Entonces, no se olviden, diarreas y vómitos, hay pérdida de volumen, sodio y agua, y esto produce disminución. Va a bajar tu volumen circulante efectivo, activación de vasoreceptores y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento de ADH como respuesta a tu deshidratación, ¿ya? Entonces no se olviden, ante una hipovolemia el ADH se va a activar y va a tratar de elevar. Bien, pregunta 3. Adulto obeso, mórbido, refiere vómitos y deposiciones líquidas abundantes en los teos. Otra vez les ponen un caso de diarrea, ¿no? ¿Listo? Al examen está con taquicardia. ¿Por qué tiene taquicardia? Sistema simpático, se activa mucosas secas, está deshidratado, semiólogos, llenado capilar lento, menor de cuánto o mayor de cuánto, 2 segundos. 2 segundos. Si es lento, por lo menos debe tener 3, 4, ¿ya? Oliguria, menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora, ¿ya? No se olviden, o sea, ahora ¿cuánto equivale eso más o menos? Menos de 500 mililitros, otra literatura dice 400. Hipotensión, ¿ya? La medida de la presión no nos da el dato. ¿Cuál es la causa de la descompensación? Esta pregunta es bastante... La obesidad, nada que ver. Disminución de la presión oncótica no les dice nada de que haya perdido proteínas.
síndrome nefrítico puede ser, cirrótico podría ser, incremento de volumen circulante efectivo, no, pues está con diarreas, menor agua corporal, total, ¿no? Ha perdido líquido y eso sería la respuesta. Miren, son preguntas bastante asequibles, ¿eh? Las que yo les he puesto son mucho más difíciles, creo, ¿no? En el examen. Es que los he entrenado para estos momentos. Ya. Entonces no se olviden, doctores, de respuesta simpática y respuesta del sistema renina angiotensina aldosterona. Bien, pregunta 4. Varón de 81 años, hipertenso desde hace 10 años. ¿Ya? Les da un dato muy curioso. Ya hace 10 años es hipertenso con tratamiento regular y tiene una creatinina de 1.2. Acude a consulta por presentar desde hace unos días disminución de su flujo urinario. O sea, no está orinando adecuadamente. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo más probable de esta alteración? Por ejemplo, tiene 81 años y es hipertenso 10 años. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo aumento mi presión hidrostática va a aumentar mi tasa de filtración glomerular y por tal motivo si no regulo esta presión adecuadamente, ¿qué va a pasar con mi barrera de filtración? Se va a dañar. Y siempre uso esta palabra, se llama nefroesclerosis hipertensiva. Se comienza a fibrosar, se comienza a perder tejido, ¿sí? Entonces, como comienza a alterarse la estructura de filtración, porque es crónico, no se olviden, doctores, es crónico. Acá no le está diciendo si hay alteración de la presión hidrostática como tal, solamente que es hipertenso. No le dice si falta proteínas, ¿sí? No le está diciendo nada de esos datos. Entonces, como que les está orientando a analizar por qué está dejando de orinar. Entonces, tienen, como es la barrera, ¿qué componentes tenía la tasa de filtración glomerular? La fórmula, ¿se acuerdan? Ya, tasa de filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y el coeficiente de filtración tenía dos componentes, uno que era la permeabilidad y el otro que era el área. Entonces, en este caso, la presión neta de filtración sí puede estar aumentada, pero lo que se modifica con los años, entonces, es el coeficiente, porque comienzas a disminuir la permeabilidad y de hecho que el hecho que se fibrose va a disminuir el área. Por tal motivo, hay disminución de ¿quién? Del coeficiente de filtración glomerular. Ahora, la segunda alternativa les plantea aumento de presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Qué opinan? ¿Podría o no podría ser esa una respuesta? Melgar, ¿qué opinas? ¿Por qué? Ya, o sea, no podría aumentar la presión porque está hipertenso. Su presión hidrostática no debería estar más aumentada. ¿Por qué no? Ya. Ok, ¿alguien que opine? O sea, ¿por qué no marcarían ustedes? Ya hemos dicho que el coeficiente sí lo es, pero la otra dice aumento de la presión hidrostática en el capilar glomerular. Se supone que la presión arterial media de un hipertenso es alta. Y hemos dicho que hay una relación de la presión arterial media con la presión del capilar glomerular. Ya está. Claro, correcto. O sea, acá tienen que jugar con las arteriolas. En una crisis hipertensiva, ¿quién regulaba que la tasa de filtración no se modifique? La arteriola aferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había varios mecanismos. El mecanismo miogénico, ¿no? Que venía la presión alta, se estiraba la arteriola aferente, se contraía y disminuía y mantenía la tasa de filtración lo más constante posible. ¿Correcto? Entonces, a pesar que uno puede ser hipertenso, trata de controlar, pero lo que con los años siempre... Esta pregunta ha venido varias veces. En recientado también había un poquito más compleja, pero la esencia está ahí. No se olviden que la presión hidrostática, si la presión arterial media no está más de 200, por lo menos la presión arterial media va a mantener la tasa de filtración adecuada, ¿sí? El componente por los años que se va a alterar es el coeficiente de filtración. Siempre es lo que se va a alterar.
Aumento de la resistencia de la arteriola eferente, no, es de la aferente. ¿Sí? Disminución de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, no, a lo contrario, estos pacientes filtran más y tienes más presión hidrostática en la cápsula de Bowman. ¿Me dejo entender? Porque filtras mucho más por la presión alta que tiene. ¿Correcto? Entonces, la alternativa a marcar es la A. ¿Ya? Ahí está la fórmula de la tasa de filtración glomerular. En ancianos siempre va a haber esclerosis glomerular o nefroesclerosis hipertensiva, por si acaso. ¿Listo? Así que las demás, no se olviden. Si les ponen un paciente adulto mayor que está dejando de orinar y hablan de la tasa de filtración, no les voy a mentir, casi todas las alternativas son coeficiente. ¿Ya? Si les ponen tasa de filtración en anciano, la respuesta he visto en las 4 preguntas que he analizado, coeficiente de filtración. O sea, si les vuelve a venir la pregunta, ¿qué tendrían que marcar? Coeficiente de filtración. Y no tiene pierna. A no ser que por ahí lo modifiquen algo, pero esa es la respuesta que tienen que considerar. Este está fácil. Un joven universitario estuvo celebrando su cumpleaños y bebió exceso de alcohol y presentó aumento de su volumen urinario. Esto se debe a menor secreción de hormona antidiurética, la que actúa a nivel renal permitiendo la acción de la alcoholina. Miren, no es por nada, pero esa pregunta es una pregunta que ustedes deberían responderla en segundos. ¿Cuánto tiempo tomarían en responder esa pregunta? Tú lo lees, basta que te diga ADH, de hecho que acuaporina. Entonces, más o menos el tiempo que deberían responder esta pregunta son 10 segundos, máximo. 10 segundos, ¿ya? Vayan jugando con sus tiempos también. ¿Ya? No hay mucho que explicar ahí. Ya. Esta pregunta sí. No creo que se hayan olvidado de Renan. Varón de 48 años ingresa en emergencia por presentar deposiciones frecuentes. ¿Se han dado cuenta que siempre ponen diarrea? ¿Se han dado cuenta que siempre le van a poner casos de diarrea por deshidratación? Y de gran volumen asociadas a dolor abdominal. Le toman un NAGA y se encuentra que el pH está en acidosis con 7.2, bicarbonato está en 12, tiene una presión de CO2 en 30, el sodio en 130, el cloro en 108 y la glucosa en 135. ¿Qué tipo de acidosis presenta este paciente? Anion gap normal, anion gap aumentado. ¿Por qué normal? Porque tiene diarrea. Los cationes, a ver, sodio, sumando, vamos a sumar, a ver, ¿qué nos sale? Recuerden que el anion gap, básicamente, ¿a qué era igual? Sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. A ver, ¿cuánto tiene bicarbonato? 12, más cloro 108, sería 120. Y tengo sodio 130, entonces mi anion gap, ¿cuánto es? Anion gap normal. Si yo hubiese hecho esta pregunta, le hubiese puesto albúmina. Claro, porque ahí tendrías que hacer la corrección con albúmina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La corrección con albúmina. Pero los de Aspefan no son tan malos, así es que no. ¿Se acuerdan que había por cada gramo de albúmina que bajaba, se modificaba cuánto? 2.5 el anion gap, ¿sí? Para abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le hubiera puesto albúmina de 2, ¿cuánto sería? A ver, un ejercicio. Yo la verdad lo hubiese puesto acá y tiene albúmina de 2 gramos por decilitro. Ya está. En este caso, ¿cuánto sería su anion gap? ¿Sería 10 o sería 5 o sería 15? Ya, o sea, ya sería 5. Ok. A ver, la misma pregunta, si yo voy a mandar, porque seguro me van a pedir que mande preguntas para el examen, yo le voy a agregar albúmina, por ejemplo. ¿Ya? No, pues, pero para ustedes, pues, para que ustedes sean los que respondan y los otros no respondan. Oh, ya, amén. A ver, les acabo de decir, por ejemplo,
El paciente tiene una albúmina de ¿cuánto? De 2. Y para esto, ¿cuánto nos salió el anion gap? 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2 y nos salió 10. Ahora, si hemos dicho que por cada gramo que baja, ¿cuánto disminuye el anion gap? 2.5. Entonces, quiere decir que si yo lo voy a subir hasta 4, estoy retornando, ¿sí? Porque ¿cuánto es la albúmina normal? 4. Entonces, si yo lo voy a subir a 4, quiere decir que mi anion gap va a subir ¿cuánto? 5. Entonces, mi anion gap real, ¿cuánto es? Si corrijo la albúmina, 15. Vamos un poquito, doctor, ¿por qué 15? Ahora, hagamos a la inversa. Esta es mi prueba que yo hago. Tengo albúmina de 4 y tiene un anion gap de 15. Si yo bajo, escuchen muy bien, 2 gramos de albúmina, ¿cuánto tendría que bajar de 15? 5. ¿Y cuánto tendría? 10. Por tal motivo, si les ponen albúmina de 2 y con esto han calculado que el anion gap sale 10, su verdadero anion gap no es 10. ¿Cuánto es? 15. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Es 15. Por tal motivo, la respuesta no sería metabólica anion gap normal, sino sería anion gap alto. Y ahí, muertos. Claro, porque la mayoría marcaría esta. Esta marcaría la mayoría, ¿sí? Pero la respuesta sería esta. Solo poniéndole la albúmina. Bueno, por si acaso, si es que, miren, basta que vean en este tipo de preguntas albúmina, ya viene con trampa, ¿ya? Ya viene con trampa, o sea, lo que quieren es que hagan la anion gap corregido, ¿ya? Y ahí mueren. Si no te acuerdas que por cada gramo es 2.5, ya, pues, ¿listo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Ya, vamos. Bien, ahí está la explicación. Por tal motivo, no se olviden, doctores, que normalmente las diarreas, ¿qué les producen? Acidosis metabólica anion gap normal. Otra causa de acidosis metabólica anion gap normal, que también les puede venir anion gap normal, eran 2 tipos, básicamente. Uno que es digestivo y otro que es renal. Si es digestivo es diarreas o laxante, lo que sea. Y si es renal, acidosis tubular tipo 2, tipo 1. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La acidosis tubular. Basta que vean una acidosis tubular y diga el anion gap es normal, ya, eso explicaría ese tipo de acidosis. ¿Listo? Bien. Esta pregunta, sí. A ver, varón de 52 años previamente sano ha experimentado molestias al orinar de manera episódica desde hace 3 meses. O sea, le duele al orinar, le molesta al orinar. No hay hallazgos destacables al examen físico. El examen de orina reveló presencia de sangre, una cruz. Lo máximo son 3 cruces, ¿ya? En el examen microscópico, numerosos eritrocitos, algunos leucocitos y ningún cilindro. ¿Por qué les dice que no hay cilindros? ¿Qué les quiere dar a entender? Que la probable hematuria que está teniendo es de origen glomerular o es no glomerular, extraglomerular o no glomerular. O sea, por algo les está diciendo, no, por si acaso, ningún cilindro, no hay cilindros, ¿ya? Si les dice que sí hay cilindros, eso es glomerular, ¿ya? Una infección nefrítica, pero el urocultivo fue negativo, no había infección urinaria. Una radiografía simple de pelvis evidencia una imagen radio opaca, ¿ya? Redondeada de 1 centímetro de diámetro en la vejiga. ¿Cuál de los siguientes hallazgos sería más probable de encontrar en este paciente? Hipercalciuria, albuminuria, hemoglobinuria o hiperuricemia. Ya que es una imagen radiopaca. Blanca. Ya, si es blanco, tiene que ser algo asociado al cáncer. Si fuese de ácido úrico, ¿qué color sería? Al contrario, radiolúcido. Radiolúcido, no se vería en porque no sabe radiografía. pintar, ¿me dejan entender? Radiografía no se ve. Ya, todo lo que tenga oxalato de calcio, citrato de calcio, todos ellos les van a producir imágenes radio opacas, ¿ya? Por ahí le está diciendo calcio, así es que la alternativa básicamente es hipercalciuria, ¿ya? Hematuria microscópica, urocultivo negativo, imagen radiopaca en vejiga,
síntomas urinarios episódicos, probablemente este paciente tiene una litiasis urinaria. ¿Ya? Eso como de un cálculo de la vejiga que ha migrado del riñón. ¿Quiénes son, escuchen doctores, esta pregunta también ha venido, quiénes son los más importantes representativos de cálculos de calcio? Oxalato y fosfato de calcio. ¿Ya? Oxalato y fosfato de calcio. Por tal motivo tiene hipercalciuria. ¿Qué fármaco es el que tendremos que darle para ayudarle a que no elimine mucho calcio? ¿Hidroclorotiazida o furosemida? Hidroclorotiazida, porque baja la excreción de calcio a nivel urinario. Muy bien. Por eso ha venido esa pregunta, por si acaso, si ha venido esa pregunta. Ya. Cálculo de radiopaco, pensar en calcio. Y litiasis cálcica, pensar en hipercalciuria. Nada más eso como dato para que lo tengan guardado. Doctores, albuminuria, tendría que haberles dado un dato de cilindros o síndrome nefrótico, ¿ya? Por si acaso, pérdidas, edemas, ¿listo? Lipiduria, o sea, tiene que haber dado esos datos. Hemoglobinuria, tendría que haber un dato de hemólisis, ¿ya? Y no les ha dado ninguna información. Hipercalciuria, hiperuricemia, recuerden que los cálculos de ácido úrico no son radioopacos, son radiolúcidos. No, es que si tú no, o sea, lo que quiero que entiendan es, si tú tienes un albuminuria y comienzas tú a tener cilindros, ¿ya? Los cilindros pueden ser de muchos tipos, cilindros llaninos, depositarios, por respuesta inflamatoria. O sea, si hay cilindros, te está diciendo que el daño es glomerular o hay un proceso inflamatorio glomerular, ¿ya? Por eso que le está diciendo no hay cilindros. Por todo motivo, olvídense de todo lo que es glomerular. Entonces, si el glomérulo está normal, ¿qué significa? ¿Va a haber albuminuria? No, ¿ya? Descartamos. Bien, pregunta 8. Mujer de 45 años fue sometida a una histerectomía, ¿ya? Por tumor uterino. En el postoperatorio presenta dolor lumbar, fiebre y anuria. ¿Cuál es la causa más probable? Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de mi paciente cuando era interno, después de que le hicieron la histerectomía, no orinaba. Dije, le falta, hay que hidratar un poco más, pásale más litro de cloruro. Y no orinaba, pero sí se quejaba del dolor. Doctor, me están viendo. ¿Y uno qué piensa? Debe ser la herida operatoria, ¿no? Le han operado de lanza calúter, debe doler. Ponle tramadol, ponle analgésicos. Y no orinaba. Entonces, ¿cuáles eran los pasos que tienen que hacer para evaluar si un paciente no orina? Tomar presión arterial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Segundo, evaluar si hay algún daño renal. Y segundo, si es postrenal. ¿Sí? O sea, si es prerrenal, renal y postrenal. Prerrenal tenía muy buena presión. Ya le había metido 1 litro de volumen, así es que no podría ser un prerrenal. Renal, le pedí su creatinina en ese momento y salió normal. Postrenal, le mandé su ecografía y su uréter estaba dilatado como un globito. ¿Qué había sucedido? Que al momento de operar y ligar, están suturando y habían suturado el uréter. Lo han suturado, o sea, y eso, doctores, ustedes dirán, doctor, pero pasa, sí pasa, hasta a los mejores les ha pasado. Si ustedes van a ser cirujanos, tengan mucho cuidado porque sí les ha pasado varios. Felizmente se detectó y felizmente se solucionó y no pasó más, pero si al paciente detecta que ustedes se han operado y le han suturado el uréter, los puede denunciar. Ese es un problema que puede haber. ¿Ya? Ligadura de uréteres. Pregunta, ¿deshidratación podrá ser? No, porque no te da signos de pérdida de volumen. Hipovolemia, tampoco, porque no te da signos de que tenga hipotensión, náuseas o vómitos o diarrea. Infección intraoperatoria. Esta pregunta es de clínicas, pero también es de semio. ¿En qué tiempo aparecen las infecciones intraoperatorias? O se manifiestan. ¿Al primer día, al segundo día, a la semana? Esa pregunta ya es para enano.
Ya, por si acaso, ya es una pregunta que se ha venido para adelante. Por ejemplo, si un paciente presenta fiebre el primer día después de operado, ¿ese es por infección de herida operatoria? Ese es por un problema respiratorio o algo ha pasado en el pulmonar. ¿Ya? Normalmente las heridas operatorias aparecen a partir del tercero al quinto día, entonces cambia eso. Bueno, en este caso ligadura de uréteres. ¿Ya? No se olviden, cirugía ginecológica más anuria, doctores, recuerden eso. Si alguien opera el útero o hacen cesárea, que también me ha pasado en cesárea, suturan el útero y no sé por qué le agarran al urétero. Claro, lo suturan y el pobre paciente orina pero tiene dolor, ¿no? Y se dilata su uretero. Bien. Pregunta 9. Varón de 55 años, diabético tipo 2, hace 10 años, presenta insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular de 10%. En la determinación de este parámetro se considera la concentración sérica del producto nitrogenado, que es sintetizado en el músculo esquelético. Miren, esa pregunta es como decirte, no creo que van a marcar urea, ¿no? Ni amoníaco, ni ácido úrico, ¿no? Ese es la creatinina. Esa pregunta, por ejemplo, es una pregunta, yo le llamo esas preguntas de oportunidad. O sea, si no puedes fallarla y tienes que aumentar puntaje, ¿ya? No pueden fallar, doctores, en esas preguntas. Pregunta número 10. Esta sí quiero ver cómo la responden. Varón de 80 años con enfermedades de Alzheimer, ustedes han hecho neuro, es que ya desde hace varios días se niega a ingerir líquidos y presenta somnolencia progresiva. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 110, presión 160, frecuencia respiratoria en 26 y una temperatura de 37. Piel y mucosas marcadamente secas. Laboratorio me muestra que su hematocrito está en 53 y el sodio está en 160 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es la alteración del equilibrio de líquidos ¿cuál es la alteración del equilibrio de líquidos corporales? A ver. En primer lugar, ¿ustedes qué tienen acá? Tienen una tienen una hipernatremia por deshidratación, ¿sí? En pocas palabras, hay una concentración de sodio. Ya está. ¿Qué más? Por tal motivo, ¿cómo va a estar aplicando mi osmolaridad? 2 veces el sodio. Con solamente 2 veces el sodio, ¿cuánto me sale? 320. Por tal motivo ya no es una isosmolar, sino es un hiperosmolar. ¿Ya? Por tal motivo, con eso descartamos en primera instancia, esta no va, esta podría ser y esta podría haber. Tengo 2 opciones. Los dos dicen hipovolemia. Uno dice edema intracelular y el otro dice deshidratación intracelular. ¿Cuál es la que tenemos? La D, deshidratación intracelular. ¿Cuándo tendrían edema? Cuando tienen hiponatremia, ¿ya? Cuando tengan hiponatremia, ahí pueden producir edema intracelular. Pero en este caso tienen hipernatremia, por tal motivo el agua va a salir de la célula y va a ir a la parte intersticial y al torrente sanguíneo y la pobre célula se va a encoger como una pasita, ¿no? Y se va a acrenar. La respuesta correcta es la D. Pregunta muy fácil, ¿verdad? Pregunta 11. Varón de 35 años con síndrome nefrótico. Ahí está, muy bien. Y tiene una proteinura masiva. Presenta edema generalizado. ¿Cuál es el principal mecanismo hemodinámico responsable? Está bien, chicos, está bien. Ya, no se olviden, síndrome nefrótico, pérdida de la presión oncótica. Muy bien. Pregunta 12. Mujer de 72 años con antecedente de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica estadio 3.
Inicia el tratamiento con ibuprofeno, 600 miligramos, cada 8 horas por dolor lumbar. A los 5 días presenta oliguria, creatinina elevada y marcada reducción de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el mecanismo que explica la caída de la tasa de filtración glomerular inducida por AINES? Vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Aumento de la presión hidrostática capsular? No. ¿Vasodilatación de la arteriola eferente? ¿Quién se encarga de vasodilatar la arteriola eferente? ¿Aferente o eferente? ¿O ya está vasodilatada? Eferente. Eferente, vaso. Ya, adenosina, es parte. ¿Qué más? Óxido nítrico, obvio que sí. No se olviden, doctores, que la arteriola eferente se vasodilata, pero su función más importante es vasoconstricción. ¿Ya? Y eso es angiotensina 2. ¿Ya? Angiotensina 2. Ahora, aumento del coeficiente de filtración. ¿Cuántos años tiene el paciente? 72. Es hipertenso. Ya tiene enfermedad renal crónica. ¿Ustedes creen que va a aumentar su coeficiente? Al contrario, va a disminuir. ¿Por qué motivo? Por descarte y por todo lo demás, la D sería vasoconstricción de la arteriola. Ahora, para esto, doctores, recuerden que las prostaglandinas mantienen la vasodilatación aferente. Si tú le vas a hacer un AINE, lo que estás bloqueando básicamente es a las prostaglandinas y vas a ocasionar una vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, doctores, a ver, imagínense que tú estás deshidratado, no has tomado agua. Tu arteriola aferente se va a abrir y tu eferente se va a cerrar para que puedas seguir filtrando, ¿sí? Y tú dices, te voy a dar un AINE, tómate ibuprofeno. ¿Qué es lo que van a originar? Que la aferente se cierre. Si bien ya estaba deshidratado y al cerrarlo vas a hacer más hipoperfusión y daño renal. Ese es un error que cometen muchos los médicos, a veces con los niños. ¿Ya? Le dan jarabito de ibuprofeno, jarabitos, ¿ya? Y eso no está bien. Los AINES inhiben al COX, van a disminuir las prostaglandinas, producen vasoconstricción aferente, disminuye la presión glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular. Tengan mucho cuidado en dar a un paciente que está en una crisis de hipoperfusión. La A, que dice aumento de la presión capsular, solamente va a ocurrir cuando tenga obstrucciones, cuadros de obstrucción. Vasodilatación aferente, eso lo hacen los YECAS, ¿ya? Los YECAS, porque recuerden que si yo, la angiotensina 2 que hacía, vasoconstricción, y si quiero inhibir la vasoconstricción, le doy un YECA y produzco vasodilatación. ¿Aumenta el coeficiente de filtración? No, específicamente. Y eso es lo que tienen que llevarse, doctores. Esto sí, no pueden fallar. YECAS dilata la eferente. Y AINES contrae la aferente. ¿Ya? Eso, ¿les van a venir preguntas? Sí, han venido unas 3 preguntas solo relacionadas a YECAS y AINES. Asociado a un cuadro clínico. ¿Ya? Por ejemplo, si viene un niño con deshidratación, no le vas a dar un AINES. Le vas a causar más daño renal. Y si viene un paciente deshidratado con hipertensión, no le vas a dar un YECA, porque vas a perjudicar su tasa de filtración glomerular. Bien, pregunta, doctores, hasta aquí. A ver, doctores, estoy consiguiendo las diapositivas del curso de USAMEDIC y de Villamedic, no, de UX. Ya, las diapositivas de sus clases teóricas para el principio. ¿Ya? Hay cuadros que resumen más o menos interesantes. Ya voy a tratar de pasártelo para que lo puedan repasar de los temas que estamos haciendo. Y les voy a ir pasando preguntas. Las 50 que les he pasado, doctores, yo les aconsejo que lo resuelvan. No están tan difíciles, lo he estado revisando, pero traten de darse cuenta cómo más o menos son las preguntas que podrían venir. ¿Ya?
Nos falta un capítulo más para terminar esta primera unidad, un tema más, y de ahí viene el examen. ¿Ya? Ya viene el examen, ¿ya? Doctores, les quiero dar una pauta para el examen. Doctor, ¿qué estudiamos para el examen? No lo sé, pero se supone que los temas que voy a preguntar van en función más o menos a lo que ustedes han visto. Más o menos la temática. Repasen. Le voy a pasar ahorita la diapositiva para que lo puedan tener, los puntos claves. Pero yo puedo crear preguntas más o menos parecidas, pero con un razonamiento un poquito integrador, ¿ya? De lo que ustedes ya conocen y saben. ¿Listo? Así es que tómenlo como una forma de entrenamiento. Recuerden que cada examen vale 20%. ¿Ya? Este primer examen 20, el otro 20, y tienen un examen final que es un examen simulacro tipo en sí, ¿ya? Que va a durar, lo vuelvo a repetir, les va a durar 2 horas a 1.2 minutos por pregunta, ¿ya? Este primer examen, doctores, va a durar 1.5. El siguiente examen va a durar 1.4. El tercer examen va a durar 1.3. Y el simulacro 1.2. Así es que quiero ver qué tanto manejan su velocidad, ¿ya? Doctores, no se estresen, van a venir preguntas así simples, tranquilas, pero también complejas. Y doctores, nos vemos. Los 4 temas lo puedes demasiado, tío, ya está. Las 2 anteriores.